Jehová de Israel los bendiga. Quería compartir con ustedes unos versículos para poder entender el amor del Padre hacia la humanidad y sobre todo el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Podemos ver que desde el inicio de la creación el Padre, Dios Jehová, ya tenía preparado esa salvación desde el inicio de la creación, desde que creó los cielos y la tierra y al ser humano. Lo podemos ver en Génesis 1:26, donde habla sobre la creación del hombre y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, hablando en plural. Ahí podemos ver la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús ya estaba ahí desde entonces. Conocemos que Jesús se le llama el verbo hecho carne, que dice la palabra, se le llama el verbo. Podemos ver que la creación, más bien la tierra y los cielos fueron creados por la poderosa palabra de Dios, con verbos, ¿verdad? Donde dice aquí, sea, haya, júntese, produzca, fue verbal. También podemos ver que en Juan 1:14 aquí ya habla de Jesús, de ese verbo que hizo los cielos y la tierra, ese Dios, el creador del universo y de todo. Dice, y aquel verbo, que el cual enfatiza la verbo con la B mayúscula, porque se está refiriendo a Jesús, y Jesús es tanto Dios como mismo Jehová, como el Espíritu Santo, entonces aquí lo enfatiza. Y aquel verbo en mayúscula, enfatizando a Dios, Jesús Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego podemos saber nuevamente aquí en Filipenses 2:8, donde dice, y estando en la condición, que también significa situación o la posición o la disposición, circunstancia o naturaleza de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerden que el pecado entró por la desobediencia de Adán, el primer hombre que fue creado por Dios. Entonces, por eso entró también la muerte a nuestras vidas. Y también dice la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado, pero también la salvación fue hecha por un hombre que es Jesús, Dios o el verbo hecho carne, y que él no solamente eso, sino que él fue obediente. Lo que no hizo Adán lo vino a hacer Jesús. Y luego él obedeció al Padre y estaba sin pecado hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces ahí es donde Jesús pagó por nuestros pecados. Entonces tenemos que entender el sacrificio de Jesús para entender el amor del Padre hacia toda la humanidad, o más bien entender el amor del Padre a través del sacrificio de Jesús. ¿Y cómo lo podemos entender? Cuando vamos a Juan 3:13, dice ahí, nadie subió al cielo, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, que está en el cielo. Entonces ya podemos ver que Él siempre ha estado ahí. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que crea en Jesús y que no se pierda. La palabra perderse también significa desaprovechar o que una persona deje de tener algo. Entonces aquí está diciendo, para que creas en Jesús y no desaproveches el tener esa vida eterna que Dios te quiere dar a través de Jesús. Entonces, luego podemos ver aquí este versículo que es tan famoso que todo mundo conoce, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que nos falta es escudriñar la palabra de Dios como nos la pide también Dios y ver que Dios no hay misterios en la palabra de Dios, pero sí hay profundidad en la palabra de Dios. Por eso nos pide que meditemos en la palabra de Dios. Dice aquí, porque de tal manera, ¿cuál fue la manera? Aquí en Juan 3:13, de que Él descendió del cielo para que creamos en Jesús y no nos perdamos y tengamos vida eterna. Amó. ¿Por qué en pasado? Porque desde la creación ha estado ahí ese amor de Dios hacia la humanidad. Amó, por eso está en tiempo pasado y amar es un verbo. Entonces, amó Dios al mundo, dice, para que, que ha dado a su Hijo unigénito para que toda la humanidad, aquí no hay excepción, Dios no hace excepción de personas, todo aquel que en Él cree no se pierda, que crea en Jesús
mas tenga la vida eterna. Pero también porque el verbo amar en pasado, no solo porque ese amor ya estaba ahí preparado desde el inicio de la creación, sino porque vamos a tener un juicio donde no vamos a tener excusas, porque Dios nos ha dado el libre albedrío de escoger esa salvación, de aceptar su amor, de aceptar su deidad o de rechazarlo. Esa es la libertad que Dios nos ha dado. Esa es la perfección de Dios, su justicia en él. ¿Y qué es el libre albedrío? Dice que es la potestad del ser humano tiene para obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetos a presiones o a una predeterminación divina. O sea, Dios te está dando esa libertad. Y como decía, Dios no hace excepción de personas, porque lo mismo le dijo a su pueblo Israel en Deuteronomio 30:19. Dice que escogieran la maldición o la bendición. Y de igual manera nosotros escogemos la bendición de ir al cielo, la vida eterna a través de Jesús, o la maldición de no creer en Él y rechazarlo y tener una vida eterna en el infierno. Es un regalo la vida eterna. No tenemos que hacer nada más que aceptar nuestra condición pecaminosa, creer en la palabra de Dios y ver que sí hemos desobedecido a Dios. Eso es pecado, desobediencia a Dios. Y nada más es de aceptar esa condición, de arrepentirnos, porque eso es lo que nos da el Señor, esa oportunidad de arrepentirnos y recibir a Jesús como nuestro Salvador para tener esa vida eterna. No pierdes nada, ganas todo. Porque de igual manera aquí en la vida hay tristezas, hay problemas, hay todo eso, mas sin embargo, aquellas personas que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, no solamente tenemos la salvación de vida eterna, donde tenemos esa esperanza, donde vamos a estar en un lugar eterno, donde no habrá más llanto, no más tristeza, no más dolor. Entonces, pierdes más en rechazarlo y hay personas que no creen en nada o que tienen otro tipo de religión. Pero recuerden y vean esas religiones esos dioses falsos que no han dado nada para tu vida, no han muerto y mucho menos han vencido la muerte, no han sacrificado su vida para ti. Eso es algo que tú quieres creer a tu conveniencia, a la libertad que Dios te da de escoger, porque tú escoges el creer o el rechazarlo. Entonces, por eso también habla en tiempo pasado, porque tenemos esa libertad para recibirlo o para rechazarlo. No lo rechaces. Ese es el día de tu salvación, dice el Señor, que no lo dejes para otro día. Hoy ese es el día en que Dios quiere que tú recibas ese amor en tu vida. Amén.